Bienvenidos a la presentación de filtros en Simscape Electrical. En primer lugar, hablaremos acerca de los filtros pasabajos, los cuales son aquellos encargados de filtrar señales con frecuencias altas. El punto en donde el filtro empezará a atenuar la amplitud de las señales se le conoce como frecuencia de corte, la cual depende de los valores de resistencia y capacitancia de algunos componentes dentro del circuito. Para esta ocasión, se está utilizando una configuración de 10 Hz de corte. Las señales de entrada del scope son el voltaje de referencia y la salida del sistema. El voltaje de referencia tiene una amplitud de 5 voltios para este caso. En el video se puede observar cómo se trabaja con las frecuencias de la señal de referencia, en donde el valor probado considerado bajo es de 1 Hz. Con este valor se observa que la señal de salida del sistema sigue a la señal de referencia sin atenuaciones. Luego, si se le coloca un valor cercano a la frecuencia de corte, como es el caso de 15 Hz, se observa que la señal se atenúa un porcentaje, y a medida que este valor aumente, la atenuación se volverá mucho más fuerte. Por ejemplo, al colocar un valor de 40 Hz, la señal se ha atenuado aproximadamente en un 75%. Ahora pasaremos con aplicaciones de filtros RC pasabajos. Dentro de las primeras aplicaciones para audio tenemos el filtro de silbido. Silbido es como se le denomina al filtro, al ruido blanco que se encuentra en algunas señales de audio y que es indeseable porque a altas frecuencias esta puede provocar eco. También se usa en la entrada de subwoofers, que son parlantes diseñados para reproducir sonidos bajos, por lo cual se requiere eliminar las frecuencias altas. En cuanto a señales eléctricas, tenemos el uso de filtros RC pasabajos para eliminar el ruido, 1 y 2 para suavizar las señales. Esto puede aplicarse para debouncers también, de pulsadores. También se puede usar en la entrada de conversores analógico-digital para eliminar el efecto del aliasing. Entre otras aplicaciones también tenemos para conservar solo 60 Hz en los enchufes eléctricos, y para transmisiones de radio también tenemos el uso de filtros RCD para eliminar frecuencias armónicas. Muchas gracias. Ahora voy a explicar acerca del filtro pasalto. En este caso tenemos su simulación con un capacitor de 32 microfaradios y una resistencia de 1 kilo ohm, además de una fuente de voltaje de 20 voltios. Aquí le hemos colocado una frecuencia de 5 Hz, ya que aproximadamente esa es su frecuencia de corte que se ha calculado. En la simulación podemos observar en azul la señal del voltaje de entrada y en amarillo la señal de voltaje de salida. Se ve que existe una pequeña atenuación. Sin embargo, al ser un filtro pasalto, a medida que aumentemos la frecuencia, cuando la frecuencia tiende al infinito, prácticamente no va a haber atenuación, es decir, la señal de voltaje de entrada va a ser muy similar a la señal de voltaje de salida. Por ejemplo, aquí hemos aumentado de 5 a 20 Hz la frecuencia de la señal del voltaje de entrada. Y podemos observar que prácticamente son casi idénticos ambas señales. Mientras que, por otro lado, si es que colocamos una frecuencia más baja, por ejemplo 1 Hz, vamos a notar una diferencia entre la señal de voltaje de entrada con respecto al de la salida, ya que la señal se va a atenuar. Y como se puede observar en la simulación, la señal de voltaje de salida, que está en amarillo, se ha atenuado y es mucho más notorio respecto a la señal de entrada. Incluso si es que colocamos una frecuencia aún menor, se va a seguir atenuando. Por ejemplo, aquí voy a colocar en la mitad. Y en la simulación podemos ver cómo es que la señal de salida se sigue atenuando. Ahora explicaremos las aplicaciones de los filtros pasaltos.
La primera aplicación vendría a ser para los altavoces. Se utilizan en los altavoces para reducir el nivel bajo de ruido. Por ejemplo, para transmitir una frecuencia más alta en casos de filtros relacionados con el video. Distorsiones. Elimina las distorsiones estruendosas en las aplicaciones de audio, por lo que también se denominan filtros de refuerzo de agudos. Por ejemplo, eliminar los ruidos que provienen de la red eléctrica, que puede estar entre 50 o 60 Hz, en un circuito cuyas señales fueron más altas. Y por último, en amplificadores. En las entradas de muchos amplificadores de audio para evitar la amplificación de corriente continua que puede dañar el amplificador.